Bien, ya estamos de vuelta. El licenciado Olivo Rodríguez Huerta. ¿Licenciado o doctor? Licenciado, muchas gracias. Licenciado, sí. Muy Está contento de estar aquí ya. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Usted don egresado Freddy, de qué universidad? de la Eugenio María de Hostos. Ah, por eso es que es licenciado, porque en la UAC son doctores. No, hace tiempo que se cambiaron ya los programas, sobre todo cuando la República Dominicana comienza a insertarse en el plano internacional, hay que hacer la equivalencia de los títulos. Entonces, todas las universidades, incluso en UNIBE también, yo impartí docencia a cientos de personas que hoy son abogados que en la Universidad Dominicana tienen el título de doctor. Los raros que cumple Por ejemplo, tan estudioso como usted. Por ejemplo, el doctor José Paliza, José Ignacio Paliza, que fue mi alumno en UNIBE. O sea, en esa época todavía se tocaba el doctorado. Ya esa equivalencia ya hoy existe en el nivel de licenciatura. El doctorado ya son estudios de más alto Una nivel. taza posterior. de café Santo Domingo, doctor, para usted, para comenzar la mañana. Mire, doctor. Eso es lo más el esperado licenciado, siempre. sí. Como voy para España desde que comience el año, ya tengo preparado varios paquetes de café para Madrid, que espero que me permitan ingresar. ¿Usted se va a pasar el año nuevo para allá? No, el año nuevo no. Después del año nuevo. Ya. El año nuevo lo esperaré en la República Independiente de De Punta Punta Cana. Cana. Mire, he visto el movimiento alrededor de la ley, el DNI, y la motivación que ha vuelto a presentarse. Y el presidente de la Sociedad Dominicana de Diario dejó establecido que el curso de la nueva ley ya va a evitar un aspecto que laceraba el término de la información de parte de los medios de comunicación y del periodista estar obligado a revelar fuentes y eso. ¿Qué conoce usted de este caso? No, como todos ustedes recuerdan, yo formé parte de una comisión que de común acuerdo entre la Sociedad Dominicana de Diarios y la Presidencia de la República se conformó en ocasión de la promulgación y las quejas y cuestionamientos que tuvo la ley original. Siempre he sostenido y mantendré que uno de los puntos luminosos que habrá de ser necesariamente reconocido cuando concluya su gestión el presidente Abinader es que justamente una actividad opaca, una actividad tradicionalmente que tradicionalmente no estaba sometida al derecho, sin embargo, por iniciativa de la Presidencia de la República, el Congreso Nacional llegó a votar una ley que somete a derecho esa actividad, juridifica esa actividad, y creo que es un paso muy trascendente. Por razones de vicios de procedimiento, la ley fue declarada inconstitucional en un momento en que ya, por consenso entre las comisiones designadas por el gobierno y por la Sociedad Dominicana de Diario, se habían identificado aquellos puntos que generaron preocupación de posibles atentados a la Constitución de la República y sobre todo en términos del ejercicio de la libertad de prensa. Esos aspectos quedaron plenamente consensuados, corregidos, de común acuerdo. Tomando en cuenta eso, el presidente de la República acogió esa iniciativa de la Sociedad Dominicana de Diarios que modificaba varios de esos artículos que estaban en esa ley y bueno, tenemos ya más de un año en que se ha quedado con un vacío luego de la declaratoria de inconstitucionalidad. Y una actividad, insisto, tan importante, una actividad que el presidente de la República decidió que se sometiera a derecho. En cierta forma, el presidente mandó una propuesta que desmilitariza, porque la situación que tenía el Departamento Nacional de Inteligencia era que figuraba como una dependencia del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas, y a partir de esta ley ya es una dependencia directa de la Presidencia de la República, porque la actividad de inteligencia juega un rol capital y fundamental. Aunque siempre operaba al servicio del presidente y no de las Fuerzas Armadas. Así es. Entonces corregir una distorsión
que en la práctica no acontece. Pero realmente ya esta iniciativa que acaba de aprobar la Cámara de Diputados, yo pienso que el Congreso en este fin de año debe poner el pie en el acelerador, concluir la misma para que se promulgue y que la actividad de inteligencia no quede en el limbo jurídico en que quedó luego de la declaratoria de inconstitucionalidad por vicio de procedimiento de la ley. El tema que preocupaba a la prensa, que era el tema de la revelación de fuentes, quedó solventado. Totalmente, y todos aquellos aspectos que impliquen afectación de derechos fundamentales, quedó literalmente claro observaciones de la Sociedad Dominicana de Diario, la necesidad de que se someta a una previa autorización judicial. Eso quedó clarísimo en el texto. Recuerden que... Disculpe, doctor, licenciado, la Sociedad Dominicana de Diario, que jugó una voz importante en ese proceso de reclamo de que la ley no se ajustaba a la Constitución, ¿está satisfecha con el texto finalmente presentado? Eso, bueno, he leído la declaración y yo que leí el texto que aprobó la Cámara de Diputados, puedo, y como parte de la comisión que fui, puedo dar fe y testimonio de que lo aprobado se ajusta al consenso que se tuvo en el seno de las deliberaciones en el marco de la Sociedad Dominicana de Prensa. No hubo creatividad en el camino. No, a veces se ponen creativos. Para nada, porque hacen sus aportes geniales. No me luce, o sea, realmente estaba focalizada en un aspecto que, se utilizó esa palabra, generaba ambigüedad, porque decía que todos aquellos aspectos que implicaban limitaciones iban a seguir los procedimientos constitucionales legales. Y justamente lo que dice la Constitución es que aspectos de limitación de derechos fundamentales en el curso de actividades restrictivas necesitan una autorización, una habilitación. Mire, dígame sobre el caso de Rigoberto Sena. El magistrado conoció la medida de coerción de Senasa. Bueno, ¿qué le parece a usted sus ponderaciones? Bueno, un poco atípico, ¿no? No es lo tradicional. Un juez, pero no olviden que vivimos en la sociedad del espectáculo y realmente con el espectáculo que sucedió en torno al Palacio de Justicia en el momento en que iba a ser dictada la decisión, bueno, pues se prestaba para ese tipo de emociones. Yo tengo la mejor de las referencias de ese magistrado como una persona muy inteligente, que fue un brillante estudiante, que también obtuvo excelentes calificaciones en el seno de la Escuela de la Judicatura. Se le conoce como un buen juez, pero todos los seres humanos podemos tener en un determinado momento algún tipo de debilidad. Yo espero que ese joven magistrado, que tiene una gran preparación, bueno, pues tome esta experiencia y entienda de que esto no es lo adecuado, porque la justicia siempre debe mantener la sobriedad. Desde el punto de vista... No es que un juez no tenga derecho a expresarse, pero esa libertad de expresión, o sea, porque la condición de juez no te limita absolutamente en todos tus derechos fundamentales y fundamentalmente en lo que toca a la libertad de expresión, pero sí obliga a tener un especial cuidado cuando de lo que se trate es de hacer referencia a temas que están de una forma u otra sometidas a una decisión de carácter jurisdiccional como la que él estaba apoderada, y entrar, porque parte de esto pasa porque uno de los aspectos que tiene la normativa procesal penal que guía las actuaciones de los jueces, o que norma las actuaciones de los jueces, es que los jueces deben explicar de manera sucinta, de manera clara, sus decisiones. Entonces, pero hay que cuidar las consideraciones. Como tú dices, este proceso tenía una naturaleza, que es la adopción de medidas cautelares o provisionales, donde lo que se toma en cuenta fundamentalmente es, en una etapa tan primaria como en la que está ese caso, son aquellos elementos que puedan venir a perturbar que la investigación iniciada pueda llegar a feliz término. Es decir, todo aquello, a cuestiones que vayan a ser obstaculizadas porque ahí exista peligro de fuga, porque se puedan amedrentar, ejercer presiones sobre testigos, que se puedan ocultar pruebas. Entonces se adoptan estas medidas que restringen transitoriamente la libertad de una persona que está haciendo, contra la cual se está iniciando
un proceso penal, porque, insisto, este es un caso que está totalmente en su etapa inicial. Y es tan así, y yo escuchaba la Cámara de Diputados, yo pienso que el Congreso en este fin de año debe poner el pie en el acelerador, concluir la misma para que se promulgue y que la actividad de inteligencia no quede en el limbo jurídico en que quedó luego de la declaratoria de inconstitucionalidad por vicio de procedimiento de la ley. El tema que preocupaba a la prensa, que era el tema de la revelación de fuentes, quedó solventado. Totalmente, y todos aquellos aspectos que impliquen afectación de derechos fundamentales, quedó literalmente claro observaciones de la Sociedad Dominicana de Diario, la necesidad de que se someta a una previa autorización judicial. Eso quedó clarísimo en el texto. Recuerden que... Dígame, doctor, licenciado, la Sociedad Dominicana de Diario, que jugó una voz importante en ese proceso de reclamo de que la ley no se ajustaba a la Constitución, ¿está satisfecha con el texto finalmente presentado? Eso, bueno, he leído la declaración y yo que leí el texto que aprobó la Cámara de Diputados, puedo, y como parte de la comisión que fui, puedo dar fe y testimonio de que lo aprobado se ajusta al consenso que se tuvo en el seno de las deliberaciones en el marco de la Sociedad Dominicana de Prensa. No hubo creatividad en el camino. No, a veces se ponen creativos. Para nada, porque hacen sus aportes geniales. No me luce, o sea, realmente estaba focalizada en un aspecto que, y se utilizó esa palabra, generaba ambigüedad, porque decía que todos aquellos aspectos que implicaban limitaciones iban a seguir los procedimientos constitucionales y legales. Y justamente lo que dice la Constitución es que aspectos de limitación de derechos fundamentales en el curso de actividades restrictivas necesitan una autorización, una habilitación. Mire, dígame sobre el caso de Rigoberto Sena. El magistrado conoció la medida de coerción de SENASA. Bueno, ¿qué le parece a usted sus ponderaciones? Bueno, un poco atípico, ¿no? No es lo tradicional. Un juez, pero no olviden que vivimos la sociedad del espectáculo y realmente con el espectáculo que sucedió en torno al Palacio de Justicia en el momento en que iba a ser dictada la decisión, bueno, pues se prestaba para ese tipo de emociones. Yo tengo la mejor de las referencias de ese magistrado como una persona muy inteligente, que fue un brillante estudiante, que también obtuvo excelentes calificaciones en el seno de la Escuela de la Judicatura. Se le conoce como un buen juez, pero todos los seres humanos podemos tener en un determinado momento algún tipo de debilidad. Yo espero que ese joven magistrado, que tiene una gran preparación, bueno, pues tome esta experiencia y entienda de que esto no es lo adecuado, porque la justicia siempre debe mantener la sobriedad. Desde el punto de vista... No es que un juez no tenga derecho a expresarse, pero esa libertad de expresión, o sea, porque la condición de juez no te limita absolutamente en todos tus derechos fundamentales y fundamentalmente en lo que toca a la libertad de expresión, pero sí obliga a tener un especial cuidado cuando de lo que se trate es de hacer referencia a temas que están de una forma u otra sometidas a una decisión de carácter jurisdiccional como la que él estaba apoderada, y entrar, porque parte de esto pasa porque uno de los aspectos que tiene la normativa procesal penal que guía las actuaciones de los jueces, o que norma las actuaciones de los jueces, es que los jueces deben explicar de manera sucinta, de manera clara, sus decisiones. Entonces, pero hay que cuidar las consideraciones. Como tú dices, este proceso tenía una naturaleza, que es la adopción de medidas cautelares o provisionales, donde lo que se toma en cuenta fundamentalmente es, en una etapa tan primaria como en la que está ese caso, son aquellos elementos que puedan venir a perturbar que la investigación iniciada pueda llegar a feliz término. Es decir, todo aquello, a cuestiones que vayan a ser obstaculizadas porque ahí exista peligro de fuga, porque se puedan amedrentar, ejercer presiones sobre testigos, que se puedan ocultar pruebas. Entonces se adoptan estas medidas que restringen transitoriamente la libertad de una persona que está haciendo, contra la cual se está iniciando
un proceso penal, porque, insisto, este es un caso que está totalmente en su etapa inicial. Y es tan así, y yo escuchaba tu consideración de, bueno, prácticamente en el artículo con que complementa la perolata que se dice que dio en ocasión de dictado de la sentencia, entra a unas consideraciones que vendrían a ser de fondo, cuando el proceso está comenzando, y está en etapa tan inicial que el juez declaró el caso complejo, ¿no? Y dictó medidas cautelares como prisión preventiva por 18 meses. Entonces, resulta un contrasentido que se exteriorice. No está permitido, a lo mejor verbalmente sí pudo exteriorizarle las razones por las que él consideraba que procedían cada una de las medidas de coerción que él adoptó en relación, o los dos tipos de medidas de coerción que él adoptó en ese caso, pero sin ir más allá. Insisto, en el caso del procedimiento penal, la sentencia del juez, si no está debidamente motivada sobre las bases de lo que conlleva, de lo que él está llamado a evaluar estrictamente en esta fase inicial del proceso, ¿puede ser eventualmente esa sentencia un elemento que facilite a la defensa una modificación de esa medida de coerción? Por supuesto, porque para eso que existen los recursos. Los recursos son una vía que permite ya sea la retractación o la revocación de una decisión adoptada por un juez. Y entonces la Corte de Apelación dice, obrando por contrario imperio, se utiliza esa expresión en la sentencia, puede valorar y decidir de una manera distinta a esas consideraciones primarias que tomó en consecuencia, en cuenta. En consecuencia, si el magistrado, por abonar el populismo penal, hace una sentencia débilmente motivada, en lugar de favorecer el ánimo de justicia de la gente, lo que puede favorecer que los que están hoy cumpliendo prisión preventiva terminen en libertad. Bueno, en otra etapa quizás esto pudiera tener, pero a nivel de apelación, el caso vuelve a su etapa original y el Ministerio Público formula de nuevo su pretensión y los jueces de la Corte entran en una valoración completa. Es decir, el impacto no es tan grande, por ejemplo, si de lo que se tratara fuera de anular ya una decisión adoptada de fondo. Porque todo esto, en la fase que estamos, es totalmente provisional y es revisable. Es más, se fijan fechas periódicas para una revisión, porque tampoco debe prolongarse, las medidas de coerción deben prolongarse más allá de lo necesario para cumplir su propósito. En la medida en que ya desaparezcan, por ejemplo, las posibilidades de que los testigos fundamentales pudieran ser amedrentados o que se hagan, utilicen mecanismos que hagan desaparecer las pruebas, en la medida en que ya eso no resulta posible porque se han adoptado medidas dentro de las que se prevé en el código, entonces no se justificaría mantener más allá y podría justificar la imposición de medidas cautelares o medidas de coerción menos gravosas. Mire, el caso de Senasa es el pan nuestro de todos estos días. Pero hay un elemento que yo quisiera su ponderación, es el tema de la delación y los acuerdos. ¿Qué es lo que prima hoy día? Que cómo es posible que personas que cometieron delitos por el simple hecho de delatar a otros quedan libres o tienen beneficio. Yo quisiera su ponderación hacia los fines de edificar en qué se basa esto y si realmente es conveniente para actuar en justicia. Mire, el proceso penal y la investigación penal tiene una finalidad clara, que es identificar a los culpables y procurar la aplicación de la correspondiente sanción. Pero para llegar ahí se utilizan y se reconocen en todos los ordenamientos vías que ayudan a la eficacia de una investigación y se entran en ponderaciones de valorar. ¿A quién le corresponde mantener la fe pública? ¿Quién es el primer depositario de que exista una fe en las instituciones? Bueno, son los funcionarios públicos. Entonces, cuando se coaligan con, digamos, sujetos del ámbito de la vida privada que no tienen ese especial deber, esa especial obligación
respecto del cuidado de los intereses generales, indudablemente que podrán hacerse valoraciones de carácter ético, de carácter moral, pero al fin y al cabo lo que se quiere y lo que se busca es la eficacia de los procesos. Y lo que demuestran en los países donde, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde la inmensa mayoría de los casos se resuelven a través de acuerdos negociados entre la Fiscalía y los abogados de la defensa, donde los jueces, en función de determinada gravedad, no están vinculados u obligados, pero la práctica lo que ha confirmado es que en la inmensa mayoría de los casos esa es una forma de hacer ágil y eficaz el proceso penal, porque el sistema lamentablemente no puede dar respuesta a todos los casos, de manera que es un instrumento que es útil, que es válido. Ahora bien, yo observo diferencias en este caso respecto de casos anteriores. Recuerden que aquí en nuestro país, y esa es una verdad que nadie debe ponerse bravo, históricamente aquí no ha habido voluntad de sancionar grandes casos, sobre todo cuando involucra a gente del mundo de la política y de los entornos y del mundo empresarial. Entonces, históricamente eso no había pasado. Aquí prácticamente estamos en una etapa inédita en la historia dominicana, en el que ha habido un mayor margen de libertad desde el Ministerio Público para procesar casos. Históricamente se quedaban esos casos allí y ni siquiera se adoptaban medidas de carácter inicial. Y se observa la diferencia en que en casos anteriores, personas que han hecho de colaboradores, lo llaman colaborador eficaz para el descubrimiento de los casos, a muchos se le daban criterios de oportunidad informales totalmente. En el caso ya de impunidad. En el caso que involucró al exministro de Hacienda, allí se hizo de manera formal el tema del criterio de oportunidad, que está previsto justamente para casos que son complejos, y que son complejos porque hay una gran pluralidad. Eso incluyó devolución de dinero. Por la naturaleza, exacto. Y han habido otros casos en los que la colaboración no necesariamente va a conllevar la ausencia de una sanción de tipo penal, porque lo que ha propuesto el Ministerio Público son, claro, a través de la figura del proceso penal abreviado. Pero se puede que no incluya. Que no incluya. No, perdón. El criterio de oportunidad, el criterio de oportunidad para aplicar a los televidentes no conlleva la aplicación de una sanción. Es decir, tú no, en tu récord tú no vas a figurar como un condenado. ¿Se permite eso? O sea, yo puedo devolver como máximo un tilla 3.000 millones de pesos a mi casa. Bueno, hay unas reglas. Hay unas reglas. No, pues yo sabía para robar. Yo no conozco. No. Es la cantidad que voy a robar. Se supone que en ningún caso, o sea, fíjate tú que esto viene a ser accesorio de. Es para fortalecer un caso donde van a haber condenas. Entonces, lo que quiero. ¿Y el caso de Masi? ¿A quién metió para el medio de Masi? No conozco los detalles de ese caso, porque ese caso fue una querella que presentó me parece que las empresas distribuidoras, y eso se quedó en los medios. Que se discutía y no vi qué nivel de instrucción. Ahí no ha habido sometimiento penal. ¿Y esto es regular? Ahí no ha habido sometimiento penal. No quiero entrar en esa valoración porque no conozco los detalles. Sería irresponsable de mi parte. Entonces, lo que quiero circunscribirme es a la idea y al... ¿Y el caso de dólar es regular? Que por ejemplo Vimilo... bueno, se utilizó, está dentro del marco... Risotto, me devolvían dinero y para su casa. ¿Eso es regular eso? Eso está dentro del marco que prevé los casos que se son sometidos a... que son declarados a la población. Se pueden otorgar criterios de oportunidad, pero lo que quería ir era que yo observaba diferencias. ¿Por cuál el gordo no tampoco con el caso que está actualmente. En esos otros casos en que se han otorgado criterios de oportunidad informales, formales, incluso en casos en que se han llegado a acuerdos, en varios casos que se han llegado a acuerdos de proceso penal abreviado, que han conllevado una sentencia condenatoria, ninguna de esas personas habían sido privadas de libertad. En este caso, varios de los que se señalan que han confesado haber dado soborno por haber sido extorsionados, según las versiones que han circulado, bueno,
se le ha pedido medidas de coerción y no cualquier medida de coerción. Se dice, bueno, es más cómodo estar en su casa que estar en la cárcel de La Parra, que no lo sé porque la cárcel de La Parra, eso es un hotel nuevo, ¿no? Eso, ¿Usted cree que usted no sabe? Está inaugurando. Vaya a pasar una semana ya, en vez de irse a Punta Cana de fin de semana, vaya a La Parra. Voy a hablar con Roberto para que me lleve Vaya a a conocer conocer La Parra. vaya. no, este fin de semana No, en vez de Punta Cana, tiene vaya que a ser La un día Parra. de semana. Entonces, el asunto que te digo, sí se ha aplicado una medida de coerción. Perdón, Y obviamente, señores, es pero que perdóneme, ustedes están desconociendo Licenciado algo. Miguel, Es el valor lo que representa. ¿Qué tiempo tomaría el Ministerio Público llegar al nivel de información que tiene en esta etapa inicial de ese proceso si no se produce una colaboración? Pero eso incentiva que la gente corrígame con robe. algo. por favor. Recuerden el caso de Jean Alain Rodríguez. Yo estoy de acuerdo. Hasta que el señor Cano, allá en España, no Usted se llegó coge allá, a un usted vaya. acuerdo con el Ministerio Público, era un caso Difícil. que tenía bastante precariedad. Exacto. Porque había muchos datos y se sabían, pero no había manera de cómo usted enlazar. Qué interesante que lo diga Eso, usted. doctor. Cuando Cano habló, Yagalán tiene 3 meses preso cuando Cano habló. O sea, te tranco primero y luego te investigo. Pero perdóname. Ese es un déficit del sistema. Pero perdóneme, don Freddy. Porque entonces déjeme usted me ayude a construir algo. Sí. Que después con más tiempo después del aire, porque usted fuera del aire me explique algo. Y Domingo no viene hoy, parece. Seguro, debe estar ahí ya. Cuando una persona está negociando, primero oriénteme. El soborno pasivo o activo es penado entre 3 y 5 o 6 años, ¿verdad que sí? Algo Sí, así. sí. Bien. Si yo colaboro, no me va a caer la máxima. Tiene que ser algún chismeno, ¿verdad? Claro. 2 o 3. Póngale usted 2. Sí. Si de esos 2 ya me metieron en la costilla 18 meses en mi casa, cuando llegue el penal abreviado ya, que va a llegar, porque el Ministerio Público va a utilizar los 12 meses para presentar acusación. Mínimo. Va a presentar acusación en diciembre del año que viene. Y ya yo tengo 12 meses metido en mi casa, tranquilo. Ya cuando llegue entonces el acuerdo, 2 años, 2 años y medio, ya yo cumplí en mi casa. Entonces, esa forma de abordarlo es demasiado favorable para el que hizo el negocio, que puede ser un coautor, más que un testigo favorable. Son situaciones que se evalúan en función de las circunstancias de los casos y de la voluntad que la política criminal quiere transmitir. Yo vuelvo e insisto, quien tiene la primera y mayor responsabilidad de resguardar la moral pública son los funcionarios. Sin duda. En relación Sin duda. a los mismos, es muy difícil que en casos de esta naturaleza, llegado a establecer todas las pruebas del lugar, la sanción no sea una sanción ejemplar, mínima de 10 años. Estamos de acuerdo. Entonces, son circunstancias que Yo lo que no me son explico- ayudadas yo y lo que son no me posibilitadas precisamente por esa No me colaboración. explico por Pero qué, además- por qué este patrón, en lugar de haber presentado una acusación, porque usted no le mete la acusación ahí, trabájame la acusación y acúsamelo desde el principio, y en 6 meses vamos a conseguir una condena. Pudiera ser, Pero pudiera ser. se opera, Eso- para ese- que los jueces, como pero eso Roberto es- Sena, pero eso- usen el populismo. Esa es una crítica muy válida que tú haces. Si están ya todos los elementos conseguidos, bueno, pues Acusación. vámonos rápidamente Vamos al a acusar de una proceso. vez. Pero habría que ver qué elementos entiende el Ministerio Público que le faltan para Senasa- sellar la calidad de su acusación y determinar eso. Senasa 2.0. Que esa es otra cosa, Luisín. Eso Todos tiene los farmacia. sistemas jurídicos, legales, nacionales e internacionales registran ese método. Sí, es un método, es una vía conocida a los fines, sobre todo, esto comenzó básicamente en torno a los grandes casos de la criminalidad organizada transnacional, pero obviamente que son muy útiles a los temas hoy día vinculados a la corrupción, tanto la corrupción pública como la corrupción privada. O sea, comenzó en el derecho comercial. No. No. Entonces, o sea, en el derecho vinculado al combate a la criminalidad organizada A la mafia. transnacional. Es decir, en la medida en que miembros de las organizaciones criminales cooperan, colaboran para comprender la magnitud del alcance de las mismas, entonces este tipo de testimonio, este tipo de colaboración, bueno, se consideraron útiles. Y por eso se habla de colaboración premiada. lo que pasa es que- Es algo que existe universalmente Sí, pero aquí de tema. y que genera estos problemas, estas valoraciones de carácter moral, de carácter ético, pero que son un instrumento indispensable. E incluso es un buen mecanismo de disuasión para quienes están en posiciones de poder, no estar vinculándose Y no se- y haciendo asociaciones, porque en cualquier momento, entiende,
el que me voy a fuñir, está claro que el que se va a fuñir es quien tiene que mantener la confianza. No se está abusando de ella. No se está utilizando la figura. Y estamos, en este país estamos prácticamente inaugurando esta forma de dar respuestas eficaces. En primer lugar, el efecto que tiene que se descubra la verdad en todo su conjunto, ¿no? Eso es un valor grandísimo. En segundo lugar, que permita que quienes traicionan la confianza pública, quienes traicionan el deber de servir a los intereses generales, puedan ser objeto de una sanción. Y en tercer lugar, no es que queda para un empresario, ¿qué es lo que más vale? Es su reputación. Claro. Eso es lo que más vale, es su reputación. Y en este momento, o sea, hay en adición a la condena social que esto genera, también la ausencia de valor en el ejercicio de la actividad empresarial puede llevar a la desaparición de activos importantes de la vida de una persona. De manera que eso es como el tema que traslada a otro régimen de valoración ética cuando se discutía el tema del aborto. El aborto para el creyente tiene una sanción, ¿entiendes? Que priva al que practique eso de la presencia de Dios. Entonces, el asunto es, trasladamos también ese tipo de reglas al conjunto de la vida social por razones de políticas de salud, etcétera. Es decir, pero sanciones hay. Es decir, el creyente se priva de la presencia de Dios. Entonces, hay muchas veces... Es una sanción social, exacto, sin duda. O sea... De manera que yo defiendo el instrumento es un mecanismo válido. Pero está bien aplicado, porque yo digo aquí es de Temu, el que aplicamos aquí es de Temu. ¿Tiene usted que el Ministerio Público Dominicano aplique ese criterio de forma correcta? Están aplicando los procedimientos. En el caso ya que señalábamos, que involucra en cabeza al exministro de Hacienda, el criterio de oportunidad se podrá discutir, fue objeto de validación por parte de los jueces del Poder Judicial. Entonces, lo que parecería ser, en este caso... Los jueces aquí es un sello gomígrafo. Bueno, eso tú lo estás diciendo, no debiera serlo. Los jueces tienen la responsabilidad de aplicar la ley, como dijo ayer el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia. Esa es la sagrada misión de un juez, aplicar la ley sin mirar a quién. La venda aquí la mayoría de los jueces son sello gomígrafo del Ministerio Público. Licenciado, registre usted que eso es lo que más irrita a la gente cuando se va para su casa alguien o se queda en su casa alguien que robó, devolvió una parte y se quedó con la otra. Mire el año, pero registre eso, que eso algo deberá hacerse. Pero lo que estoy diciéndole, por ejemplo, que en este caso todo parece indicar que lo que se va a seguir no será lo que pasó. Algunos, porque en este caso la soga no está rompiendo por lo más gordo. No, señores, el caso... hay una soga gorda que está afuera. Señores, esto está en la primera etapa del proceso penal. Está en apenas iniciando. La segunda será más dura. La etapa preparatoria. La segunda etapa es la acusación. Cuando el Ministerio Público concluya... 2.0. No, esa es otra parte de otra investigación. Que el Ministerio Público podrá, ojalá que no, podrá sumarlo a este caso. A eso agregaría más complejidad. No, que separado, en la medida, pero podrá hacerlo de manera separada. Separado. En otra lista. Para que no metan 60 gente en un expediente. Feliz año nuevo. Y yo le deseo lo mejor. Creo que ya a partir de ahora el país merece entrar en una etapa de sosiego, de esperanza. Creo que las dificultades podremos superarlas. El país tiene que seguir adelante. Yo creo que todos los dominicanos tenemos una responsabilidad enorme en unir esfuerzos frente a las actuales autoridades para contribuir a que el año próximo comience a quedar atrás estos problemas que suscitaron un retraimiento de nuestra economía y de que hayan formas de entendernos y que los políticos sepan que hay que separar la lucha política de un conjunto de aspectos que tocan la vida de los ciudadanos y que hace que sea necesaria una gran unidad entre esos temas y sacar de la politiquería aspectos que son esenciales para el fortalecimiento de la vida institucional del país. Así que yo les deseo lo mejor a todos ustedes, a todos los amables. Gracias, licenciado. Y con con esta motivación termina la jornada de trabajo de hoy, jueves
Ah, pero ustedes saben que mañana es viernes, el mejor día de aquí. Wow, mañana celebrar la Navidad previo a la Nochebuena. Hasta mañana.